Imagínate despertar en mitad de la noche, porque tus ojos comienzan a arder. No sabes por qué. Intentas abrirlos, pero hacerlo duele todavía más. Después viene la tos, una tos seca, desesperada. Sientes que algo te quema la garganta. Intentas respirar profundamente y entonces descubres algo aterrador. El aire que debería mantenerte con vida es precisamente lo que te está haciendo daño. Sales de tu casa buscando ayuda, pero afuera ocurre exactamente lo mismo. Tus vecinos están corriendo, algunos gritan, otros cargan a sus hijos entre los brazos. Hay personas que tropiezan porque apenas pueden ver. Nadie sabe qué está pasando. No hay un terremoto, no hay una enorme explosión, no hay fuego cayendo del cielo. El enemigo es invisible, está en el aire, y cada vez que respiras, entra un poco más dentro de ti. Esto no es una historia de ficción, ocurrió realmente. La madrugada del 3 de diciembre de 1984 en la ciudad de Bhopal, India, y aquella noche, una ciudad entera despertó sin poder respirar. Bhopal era una enorme ciudad ubicada en el centro de la India. Cientos de miles de personas vivían allí, familias, trabajadores, niños, personas que como cualquier otra noche habían terminado su día y se preparaban para dormir. Muy cerca de varios barrios de la ciudad se encontraba una fábrica de pesticidas. La instalación era operada por Union Carbide India Limited. Desde afuera probablemente no parecía algo aterrador. Era solamente una fábrica, tuberías, tanques, edificios industriales, trabajadores entrando y saliendo. Nada que hiciera pensar que una de las peores tragedias industriales de la historia estaba a punto de comenzar allí. Pero dentro de aquella instalación se almacenaba una sustancia extremadamente peligrosa. Su nombre era isocianato de metilo, también conocido como MIC. Era un producto químico utilizado durante la fabricación de pesticidas y podía ser extremadamente tóxico. En concentraciones elevadas podía causar graves daños a los ojos, a los pulmones y al sistema respiratorio. El problema era que dentro de aquella fábrica había grandes cantidades almacenadas, y para finales de 1984, la situación dentro de la planta estaba lejos de ser perfecta. La producción había disminuido, se habían realizado recortes, y con el tiempo comenzaron a surgir preocupaciones relacionadas con el mantenimiento, la capacitación y los sistemas de seguridad. Todo esto ocurría mientras miles de personas dormían a muy poca distancia. La mayoría de ellas no tenía idea del peligro que existía detrás de aquellos muros. Era domingo, 2 de diciembre de 1984. La noche avanzaba con normalidad. Las familias cenaron, los niños se fueron a dormir. Los trabajadores del turno nocturno continuaron con sus actividades dentro de la planta. Parecía otra noche cualquiera, hasta que algo comenzó a salir mal. Agua entró en contacto con el isocianato de metilo almacenado dentro de uno de los tanques. Y esa combinación provocó una reacción química. La temperatura comenzó a subir, después la presión. Dentro del tanque, la situación comenzó a salirse de control. Aquello ya no era solamente un recipiente almacenando una sustancia química. La presión continuó aumentando, cada vez más. Los trabajadores comenzaron a detectar señales de que algo estaba ocurriendo, pero la reacción ya había comenzado y no se detuvo. La presión siguió creciendo, hasta que finalmente el gas encontró una salida. Una enorme cantidad de material tóxico comenzó a escapar de la fábrica. Más de 40 toneladas de sustancias químicas fueron liberadas aquella noche. Y entonces, una nube tóxica comenzó a desplazarse fuera de las instalaciones. Y debido a las condiciones de aquella noche, el gas permaneció cerca del suelo. Las primeras víctimas comenzaron a despertar. Algunos sintieron que sus ojos ardían, otros despertaron tosiendo. Después llegó el dolor, la irritación, la sensación de no poder respirar correctamente. Muchas personas estaban completamente confundidas. Y entonces comienza el pánico. La gente empezó a correr, pero había un problema. Nadie sabía hacia dónde. Nadie podía ver el gas. Nadie sabía exactamente de dónde venía. Algunas personas corrieron directamente hacia zonas donde la concentración era todavía mayor. Otros intentaron cubrirse la nariz y la boca con ropa. Padres levantaban a sus hijos entre los brazos y comenzaban a correr. Familias enteras trataban desesperadamente de no separarse. Pero la irritación en los ojos hacía difícil ver y respirar se volvía cada vez más doloroso. Algunas personas simplemente no podían continuar, caían al suelo. Otros intentaban ayudarlas, pero detenerse
significaba permanecer más tiempo dentro de aquella nube invisible. Los hospitales de Bhopal comenzaron a recibir pacientes, primero algunos, después decenas, después cientos y finalmente miles. Llegaban personas con dificultades para respirar, con los ojos severamente irritados, con vómitos, dolor, confusión, desesperación. Los médicos intentaban atenderlos, pero había un problema terrible. Muchos no sabían exactamente qué sustancia habían inhalado sus pacientes, y mientras intentaban comprenderlo, seguían llegando más personas. Los pasillos comenzaron a llenarse, las salas se saturaron. Médicos y enfermeras trabajaban desesperadamente, intentando atender a una cantidad de pacientes muy superior a lo que podían manejar. Y mientras eso ocurría dentro de los hospitales, afuera, la nube continuaba avanzando. Finalmente llegó el amanecer, y cuando salió el sol, Bhopal comenzó a comprender la magnitud de lo ocurrido. Las calles que horas antes estaban llenas de personas corriendo, ahora mostraban las consecuencias. Había cuerpos, animales muertos, personas buscando desesperadamente a familiares que habían desaparecido durante el caos, hospitales completamente saturados, sobrevivientes sentados en las calles, intentando respirar. Otros caminaban sin saber a dónde ir. Miles todavía no entendían qué habían inhalado. Y entonces comenzaron a conocerse las primeras cifras. Miles de personas murieron durante las primeras horas y días. Pero incluso hoy, establecer una cifra exacta es complicado. Distintas instituciones han dado diferentes números. Algunas estimaciones hablan de varios miles de muertes inmediatas. Otras consideran también a quienes murieron años después por complicaciones relacionadas con la exposición. Pero existe una cifra que permite entender la verdadera escala de aquella noche. Más de 500.000 de personas estuvieron expuestas. 500.000. Una cantidad de personas equivalente a la población de una ciudad entera. Y aquí la historia podría haber terminado. Una fuga química, una noche terrible, una ciudad intentando recuperarse. Pero Bhopal no terminó aquella madrugada. Para miles de sobrevivientes, aquello apenas comenzaba. Muchas personas desarrollaron problemas respiratorios crónicos, daños en los ojos, problemas neurológicos, enfermedades, complicaciones que continuarían durante años. Personas que antes del desastre eran completamente saludables, quedaron con secuelas permanentes. Familias perdieron padres, hijos, hermanos, esposos, amigos. Y mientras intentaban reconstruir sus vidas, comenzó una pregunta mucho más difícil. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? ¿Y cuánto dinero debía pagarse? Finalmente, en 1989, Union Carbide acordó pagar $470 millones. Pero para muchos sobrevivientes eso nunca significó el final. Las protestas continuaron. Organizaciones que representaban a las víctimas afirmaban que las compensaciones eran insuficientes y las discusiones legales continuaron durante décadas. Pero todavía quedaba algo más: la fábrica. Después del desastre, el lugar quedó abandonado. Residuos químicos permanecieron dentro y alrededor de las instalaciones. Durante años existieron preocupaciones sobre contaminación ambiental, agua, suelo, productos químicos abandonados. Y aquí aparece uno de los detalles más inquietantes de toda esta historia. Décadas después, Bhopal todavía continuaba lidiando con las consecuencias de aquella noche.